Vamos a ver en esta ocasión cómo se da la relación entre el combate al narcotráfico en México y las consecuencias que el enfrentamiento entre carteles del narcotráfico con militares provoca en los niños, en la educación escolar y en la formación de estos niños en la temprana edad en la cual tienen que asistir a estos enfrentamientos y a esta situación de violencia cercana, cerca de sus hogares, en sus barrios, en sus ciudades. Las constantes batallas entre los carteles de la droga y los militares han hecho que en algunos lugares sea cada vez más difícil y peligroso para los niños llegar a la escuela. En su informe del año 2010 de Educación bajo ataque, la UNESCO ha documentado un número significativo de casos en los que las escuelas, maestros y estudiantes fueron agredidos y amenazados, tanto por los carteles como por la policía o por las fuerzas militares. El informe encontró que entre las razones de estos ataques, entre otras, figuran el deseo de los grupos irregulares de socavar la confianza en la capacidad del gobierno de controlar una zona o de dirigir el funcionamiento del sistema educativo. En noviembre de 2008, bandas armadas amenazaron a maestros en 6 diferentes escuelas, afirmando que secuestrarían a los estudiantes si no se pagaban los aguinaldos. La mayoría de estas escuelas tuvieron que evacuar a todos sus estudiantes y cerrar sus puertas durante más de 3 semanas debido a la falta de seguridad que debería haber sido proporcionada por el Estado. El 17 de marzo de 2009 se encontraron más de 20 cartuchos de alto calibre en el campus del 83 Instituto de Estudios de Bachillerato en la región Triqui de San Juan Copala, en Oaxaca, a raíz de una incursión de bandas armadas en una comunidad a lo largo de su perímetro. Aquellos fueron días de continuos ataques armados atribuidos a la Unión de Bienestar Social de la región Triqui, un grupo paramilitar que obligó a las escuelas primarias y secundarias a suspender las clases en abril del año 2009. Fuerzas policiales y militares han estado directamente implicadas en los casos donde la accesibilidad a las escuelas e incluso la propia seguridad de los estudiantes ha sido comprometida. En marzo de 2010, la policía local irrumpió en una escuela secundaria en Ciudad Juárez en busca de drogas y armas, sin notificación previa a las autoridades escolares. Se desalojó a 2.600 estudiantes y se llevó a cabo la inspección. Después de unas horas la policía se retiró y llegó a la conclusión de que los estudiantes no estaban en posesión de drogas. Las escuelas han sido un objetivo específico en la estrategia del gobierno calderonista para reducir la demanda de drogas y para criminalizar el consumo de drogas. Así se implementó el programa Mochila Segura. Consistía en policías realizando búsquedas aleatorias mediante la inspección de las mochilas de los estudiantes para asegurarse de que no llevaban armas o drogas con ellos. Diferentes autoridades de derechos humanos se manifestaron en contra de este programa, ya que no solo empuja a los estudiantes fuera de las escuelas y daña la confianza entre alumnos y profesores, sino que también es una medida técnica invasiva que viola el derecho a la privacidad de los niños y jóvenes. En estados como Tamaulipas, Morelos o Chiapas, los estudiantes han perdido clases por los rumores de que fuertes disparos se producían alrededor de la ciudad. En Reynosa, por ejemplo, el ausentismo escolar se elevó al 90% de todos los estudiantes. El Ministerio de Educación de Tamaulipas explicó que la razón del gran número de ausencias fue sobre todo las cadenas de correo electrónico que contenían frases como «cuide a sus hijos» y «no salga de su casa porque va a ser peor que Irak». La experiencia de otras zonas de conflicto ha demostrado el valor de la reducción de los efectos nocivos de la violencia en los niños, asegurando acceso a espacios seguros, como los servicios comunitarios y escolares para la primera infancia. Si las escuelas están en peligro de perturbación o blanco de agresiones como las descritas, el Estado debe tomar todas las medidas para asegurarse de que todavía funcionan. La educación ha demostrado tener un rol esencial en la prestación de estructura, rutinas y enfoques para el futuro, lo que es muy beneficioso para los niños y las comunidades afectadas por la violencia y el conflicto. Es importante tener en cuenta los daños psicológicos a largo plazo producidos a los niños asociados con altos niveles de violencia y el quiebre resultante de las estructuras familiares, comunitarias y sociales. No hay duda de que la exposición a la violencia, la miseria, el miedo y el estrés afecta el desarrollo del niño incluso antes de nacer. Está documentado que el desarrollo individual se caracteriza por la interacción de factores ambientales y biológicos desde el principio. Por ejemplo,
La evidencia de la investigación neurológica revela que en el útero el cableado del cerebro se ve afectado por factores externos, como la adecuada nutrición y los niveles de estrés de la madre, que en el embarazo puede afectar el desarrollo cerebral del niño por nacer. En esencia, la explicación al estrés antes del nacimiento puede conducir potencialmente a trastornos del comportamiento, como la hiperactividad y el trastorno por déficit de atención en el niño pequeño, que a su vez pueden ser precursores de una conducta agresiva, por lo que es más probable que los ciclos de violencia se reproduzcan de una generación a otra. Cada niño, por supuesto, es diferente y muchas variables, tales como las pautas culturales, la edad, el sexo y el temperamento individual, mediarán en cómo los niños experimentan la amenaza o la realidad de la violencia. Sin embargo, la investigación construye agrupamientos de las reacciones típicas de los niños que sufren el trauma de la pérdida. Cuando nos enfrentamos a la muerte o la mutilación de una familia o un miembro de la comunidad, las reacciones de los niños varían enormemente y dependerá de la capacidad de la familia y de la comunidad proporcionar consuelo y explicación. Sin embargo, las reacciones a la violencia en curso pueden incluir aumento de la ansiedad, que se manifiesta a través de retracciones emocionales y físicas, por ejemplo, el mutismo electivo o la imposibilidad de participar en las tareas cotidianas, como por ejemplo lavarse, o manifestaciones de agresión. Los niños también pueden tener dificultades para separarse de los miembros de la familia por temor a lo que sucederá durante la separación, lo que hace difícil la asistencia a los servicios de la primera infancia o a la escuela. Algunos niños regresan a etapas anteriores y pueden hablar o comportarse como un niño mucho más pequeño. Orinarse en la cama es otro ejemplo común de comportamiento regresivo. Otros niños se vuelven hipervigilantes, tienen la sensación de que es su responsabilidad mantener a la familia a salvo. La confianza en los adultos y la esperanza en el futuro también pueden ser erosionadas, dejando a los niños sin motivación. Este es particularmente el caso cuando los niños son testigos de la impotencia de los padres y cuidadores para detener la violencia que circunda por el lugar. A los niños no les importa si la violencia es causada por los estados, las milicias, los grupos rebeldes, los grupos criminales o el narcotráfico. Cualquiera sea la causa y cualquiera sea el responsable, los niños experimentan una violación y angustia que pueden tener consecuencias a largo plazo. En la situación actual en México, el gobierno debe ser responsable de la defensa de los derechos de los niños y poner en marcha medidas para reducir la violencia que los niños están experimentando, sobre todo si emana de los agentes del Estado, además de proporcionar servicios dirigidos a la mitigación de los efectos de la violencia en los niños. Recordemos que en el Pacto por México, sea o no vigente, sea o no efectivo, no figura ningún capítulo relativo a la defensa y a los derechos de los niños en México frente a la violencia ejercida por el Estado, por las Fuerzas Armadas o por los grupos criminales. Es importante entonces que podamos reflexionar, profundizar y tomar como consigna nuestra la defensa de los derechos de los niños frente a la violencia que se vive en México. No solo en el periodo de Calderón, como fue el periodo que analizamos en nuestra exposición, sino en la situación actual mexicana, que no ha reducido, por lo menos llamativamente, los indicadores de violencia. Un saludo a todos ustedes y la semana que viene entonces estamos nuevamente por acá en Revolución 3.0.